Bienvenidos, vamos a explicar el concepto de recursión en esta ocasión. Nuestro objetivo pues es entender el concepto de recursión. Se utiliza mucho en la materia de estructura de datos y como requisitos debemos saber programar en algún lenguaje y entender el concepto de pila. Para entender el concepto que vamos a explicar debemos saber qué es el estado de un proceso y es el valor contenido en todas las variables activas de un proceso en un instante dado. Y una pila es una estructura de datos en la que el último elemento que entra es el primero que sale. Analicemos este programa. Tiene una subrutina main que llama una función que se llama mi función. Mi función declara una variable x y le almacena un 4. Hay una variable global que se llama de la misma manera x. Y vamos a ver, si analizamos este programa, que escribe en la pantalla un 2 o un 4. Bueno, la respuesta es que escribe un 2. ¿Por qué? Si llamé a la función, aquí almaceno un 2, pero llamo a la función, mi función, donde declaro una variable x y almaceno un 4. Entonces, si almaceno un 4, ¿por qué cuando regreso tengo un 2? ¿Sí? Bueno, vamos a explicar. Sucede que existen dos variables en el programa, una variable x declarada al inicio, que es esta, y es una variable global, ¿sí? En la línea 2. Una variable x en la línea 5 que es local, en la línea 4, perdón, que es local a la función mi función. Ahora, cuando yo estoy acá y escribo la variable x, ¿cómo sabe el compilador con cuál x estoy trabajando? Si tengo dos variables x, bueno, antes de que la función sea llamada, como en el caso de la línea 10, llamo aquí a mi función. Cuando yo llamo a función, estoy llamando a una función que es esta, y estoy saliendo de la subrutina main. Ok, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo para hacerlo necesito almacenar el estado. Cuando llamo a una función o a una subrutina, almaceno el estado de la función que llama. En este caso está llamando main. En una pila se almacena el estado del programa, ¿sí? Que es el valor de sus variables y el punto donde se realizó el llamado. Ese va a ser el estado. Ok, por lo tanto, cuando llamo a mi función, antes de entrar a mi función, en una pila se almacena el estado de la función que llama, que es main. Es decir, se almacenan el valor de sus variables, solo tiene una, es x con valor 2. Y la línea donde está realizando el llamado, que es la línea 10. Eso se almacena cuando se llama a la función. En este punto. Muy bien, se ejecuta la función mi función, declara una variable x local y le almacena un 4. En ese momento la función termina. ¿Sí? Cuando termina mi función, el control del programa desempila, ¿sí? Fíjense lo que yo tenía antes, tenía estos valores, mi función termina y al terminar se desempilan los valores que estaban en la pila y se regresan a sus puntos originales, es decir, se recupera el valor de x y la línea donde se hizo el llamado. Por lo tanto, sabemos que si se hizo el llamado en la línea 10, la siguiente instrucción que se ejecuta es la que está en la línea 11 y además x recuperó su valor 2. Por lo tanto, la siguiente instrucción que se ejecuta es esta. ¿Sí? Ok, vamos a explicar ahora recursión, ya que hemos entendido que es el estado de un programa. Factorial es una función recursiva, es uno de los primeros ejemplos de recursión que existe. N factorial se describe o se define de la siguiente manera: si n es igual a 1, entonces n factorial es igual a 1 por definición. Si n es mayor que 1, entonces n factorial es igual a n multiplicado por n menos 1 factorial. Fíjense que esto es recursión, es decir, para identificar qué es n, yo lo estoy definiendo como n por, y estoy utilizando el mismo concepto de factorial. Entonces por eso se dice que esta definición es recursiva, porque estoy utilizando
la misma definición para definir n. Estoy utilizando la misma definición de factorial, pero ahora con n-1. Como ejemplos, 4 factorial se define 4 por 3 factorial. Y como 3 factorial es 3 por 2 factorial. Entonces, esto 4 factorial sería 4 por 3 por 2 factorial. Y a su vez, como 2 factorial es 2 por 1 factorial, pues quedaría 4 por 3 por 2 por 1 factorial. Y 1 factorial es igual a 1 según nuestra definición. Por lo tanto, el resultado de 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 1 factorial es igual a 1, 2 factorial 2 por 1, 3 factorial 3 por 2 por 1, 6 factorial sería esto, 8 factorial sería esto, etc. Entonces en general n factorial se define como si n es igual a 1, entonces n factorial es 1, y si no, n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Esta sería la función factorial escrita en Visual Basic. Que sería, si n es igual a 1, entonces devolvemos 1 porque el valor de 1 factorial es 1. En caso contrario, vamos a devolver n por el factorial de n menos 1, tal como nos lo dice nuestra definición. Como estoy utilizando la misma función, dentro de la función estoy llamando a la misma función, se dice que estamos usando un llamado recursivo porque se está llamando a ella misma. El programa completo sería este. Dentro de la subrutina main estoy llamando a factorial de 4 como un ejemplo, y aquí se va a calcular el factorial de 4 utilizando la definición recursiva. Vamos a revisar el código línea por línea. La línea que está en rojo es la que se está ejecutando. Entonces comenzamos como siempre en el main, se ejecuta esta función y escribe este letrero. A continuación estoy escribiendo factorial de 4, o sea, estoy escribiendo el resultado de llamar a la función factorial con el valor 4. Y esto es un llamado a la función factorial. Como estoy llamando a una función, se almacena el estado de la función que llama, en este caso la subrutina main. La subrutina main no tiene variables, por lo tanto, al almacenar su estado solo estoy guardando el punto donde se hizo el llamado. Este es el apuntador de pila y nos va a señalar el último elemento vacío. El último lleno sería este, que es el estado que acabo de almacenar porque estoy llamando a la función. Y entonces el apuntador de pila me dice que el primero vacío es este. Ok, entonces estoy llamando a la función. Entonces en la siguiente iteración nosotros estamos acá entrando a la función con el valor n igual a 4. Preguntamos, si n es igual a 1, devolvemos 1. Sucede que n no es igual a 1, es igual a 4, por lo tanto no se va a ejecutar esto, se va a ejecutar esto, como vamos a ver a continuación. Entonces, como n no fue 1, vamos a devolver n por el factorial de n menos 1, es decir, vamos a devolver 4 por el factorial de 3, porque este if fue falso. Entonces vamos a devolver la multiplicación de 4 por el factorial de 3. Pero en este momento estamos llamando a la función factorial de manera recursiva. ¿Sí? Al llamar a la función factorial de manera recursiva, fíjense que la estoy llamando ahora con 3. Pero como la estoy llamando, se almacena el estado de la función que llama, en este caso factorial, está llamando a factorial. Se almacena el valor de su variable n y se almacena la línea donde se llamó 6. Ok. Entonces enseguida llegamos acá con n igual a 3. ¿Sí? Fíjense que en el anterior estamos llamando a factorial de 3. Ok. Entonces aquí se recibe n igual a 3 y volvemos a preguntar si n es igual a 1.
Como n no es igual a 1, entonces vamos a ejecutar esta línea, que va a devolver n por el factorial de n menos 1, que es 3 por el factorial de 2. Como estoy llamando nuevamente de manera recursiva a la función, se va a almacenar el estado de la función, que es la línea en la que se hizo el llamado y el valor de sus variables, que es n igual a 3. Ok, y se hizo el llamado a la función, ¿sí? Vemos con el valor 2. Ok, entonces aquí cuando entro con el valor 2, pregunto si n es igual a 1. No es igual a 1. Por lo tanto, nuevamente llego aquí a return n por factorial de n menos 1, que es return 2 por factorial de 1. Estoy llamando recursivamente ahora con factorial de 1. Pero como estoy llamando una función, se almacena el estado de la función que llama, que es el valor de su variable n, que tiene 2, y la línea 6 donde se realizó el llamado. Entonces aquí se recibe n con el valor de 1. Checamos si n es igual a 1 y efectivamente n fue igual a 1. Por lo tanto, se ejecuta esta sentencia que devuelve 1. Cuando una función termina, para saber a dónde debe regresar, recupera el último elemento de la pila. En este caso, cuando la función termina, porque devuelve un 1, ya terminó. Entonces lo que hace es recupera el último estado de la pila, que es línea 6, con el valor de n igual a 2. Entonces le dicen que donde la llamaron fue en la línea 6, y el valor que tenía n en ese punto es 2. ¿Sí? Es decir, al salir de acá, la función devuelve un 1. De manera que todo esto que está acá vale 1, ¿sí? Y se recupera el valor de n, que es 2. Y vamos a regresar y vean, n vale 2. Vamos a avanzar. Entonces se recupera el valor de n con 2. Y regresamos. La función está devolviendo un 1. Por lo tanto, esto vale 1, esto vale 2. Y entonces tenemos return 2 por 1 igual a 2. Por lo tanto, este return tiene el valor de 2 por 1 igual a 2, pero como es un return, está terminando una función. Por lo tanto, va a recuperar el último estado de la pila, que es, va a regresar a la línea 6, que es donde fue llamada, con el valor n igual a 3. Y está devolviendo esta función el valor 2. 2 por 1, 2. Está devolviendo un 2. Entonces aquí está el 2 que está devolviendo, y al recuperar el estado de la pila vamos a regresar. Fíjense, en el estado de la pila el último n valía 3. Ok, aquí ya lo recuperamos, ya no está. Vamos a recuperarlo, tenemos 3, y como la función devolvió un 2, tenemos 3 por 2, son 6. De manera que esta función va a devolver un 6. Y recupera el estado de la pila. Ahora va a recuperar este valor, ¿sí? Y esta función va a devolver 2 por 3, va a devolver un 6. Entonces esto vale 6, y al recuperar el estado de la pila, regresemos. Vean, n valía 4, ok. Entonces 4 por 6, 24. Esta función va a devolver un 24. ¿Sí? ¿Cómo sabe dónde lo va a devolver? Bueno, pues recupera el último estado de la pila, que es 11, perdón. Entonces devuelve un 24 y regresa a la línea 11. En la línea 11 entonces el valor de factorial de 4 es 24. En la pantalla se escribe un 24. Esto es todo en esta ocasión. Es un ejemplo de la recursión. Espero les haya servido y haya quedado claro.